Sean todos bienvenidos a esta presentación sobre la evaluación STEAM. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo es que en STEAM la evaluación no solo es diferente, sino que además empieza a ser una herramienta, o mejor dicho, se constituye como una herramienta de innegable valor para el proceso de aprendizaje. En este sentido, en la evaluación, pues es una evaluación que va mucho más allá de los exámenes, ¿sí? Justamente el mundo o el enfoque STEAM se convierte en un puente de creatividad y más allá de la creatividad, la innovación y el aprendizaje, lo que buscamos con la evaluación es que nos permita medir el impacto y el progreso, ¿sí? En todos los campos que abarca STEAM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. ¿Por qué decimos que es una evaluación diferente? ¿Por qué decimos que la evaluación en STEAM es realmente auténtica, como vamos a ver más adelante? ¿Y por qué la parte pues donde se abre la presentación nos dice más allá de los exámenes? Si bien los exámenes pueden medir ciertos contenidos declarativos y quizá son una herramienta que nos permite medir la memorización de los estudiantes, cuando nosotros hablamos de proyectos dentro del enfoque STEAM, lo que estamos hablando son competencias para la vida. Son habilidades que van a ir adquiriendo los estudiantes que van a servir en situaciones reales, en el mundo real. Para esto necesitamos una evaluación diferente. Para esto necesitamos una evaluación más parecida a lo que realmente se hace para medir el desempeño, los logros en el mundo real, en el mundo empresarial, en el mundo institucional. Pues por ahí debemos empezar. Por tener una evaluación donde medimos las cosas que realmente importan y no este montón de trabajo desperdiciado que es llenar los libros de texto o que significa pues llenar ciertos exámenes de opción múltiple, por ejemplo. Nadie en el mundo profesional mide sus metas, mide sus Key Performance Indicators, sus indicadores de desempeño. Nadie los mide a base de un examen de opción múltiple. De nada sirve que una persona que se está desempeñando en algún puesto sepa de memoria y pueda contestar a ciertos exámenes. Realmente la evaluación del desempeño que se lleva a cabo en instituciones, en empresas, en la vida real, no son exámenes de memorización. Son realmente herramientas, instrumentos que nos permiten medir el desempeño de un trabajador, medir el desempeño de un proyecto. Entonces, lo que necesitamos hacer es que la educación responda realmente a eso mismo, a poder medir el desempeño en cuanto a metas establecidas, ¿sí? En este caso, en cuanto a estándares que vamos estableciendo como docentes y que diseñamos previamente para nuestros estudiantes. Cuando nosotros realizamos un proyecto, lo que necesitamos es justamente esa parte de poder ver qué tanto alcanzaron ciertas metas, qué tal alcanzaron los estándares que estábamos nosotros proponiendo. Entonces, primero empecemos por definir qué es la evaluación, ¿sí? Bueno, pues en el contexto educativo, y aquí es donde necesitamos hacer ese contraste entre lo que la educación está acostumbrada a hacer y lo que realmente nos es efectivo, lo que realmente nos ayuda no solo a medir el desempeño, sino a dar esa retroalimentación importante para cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, normalmente la evaluación en el ámbito académico se utiliza para medir el aprendizaje
de los estudiantes y el rendimiento también de un programa académico. A veces se trata de incluso de valorar la eficacia de un método de enseñanza, aunque eso es bastante más complejo que simplemente realizar algunas evaluaciones, pero definitivamente la evaluación es algo que aporta a nuestro proceso de aprendizaje. El poder tener retroalimentación nos permite a nosotros ir mejorando cada vez en esto y, como les digo, pues aumenta nuestra calidad del aprendizaje. Hay un dicho muy particular y creo que es bastante revelador, donde nos dice que lo que no se evalúa se devalúa, ¿sí? Y es que este proceso reflexivo acerca de nuestro desempeño, acerca de cómo vamos nosotros rindiendo en cuanto a las metas que nos propusimos, ya sea como estudiantes o que nosotros propusimos como docentes, pues es de gran riqueza para ampliar esos aprendizajes. Ahora, el problema es que no toda evaluación termina siendo una evaluación que aporte, ¿sí? Muchas de estas evaluaciones sirven para etiquetar, para valorar lo que nosotros pensamos que es lo correcto de ciertos estudiantes. Y entonces, en lugar de ser una herramienta formativa, una herramienta que contribuya a la mejora de los aprendizajes y al incremento de la calidad educativa, pues termina siendo una herramienta hasta cierto punto coercitiva, ¿sí? Que se utiliza como una amenaza hacia los estudiantes y pues eso definitivamente no ayuda, no contribuye a que pues los aprendizajes mejoren, sino todo lo contrario, contribuye a una memorización mecánica que se aleja nuevamente de lo que nosotros enfrentamos en el mundo real y de lo que realmente están buscando, ya sea luego una universidad, una institución científica, una empresa, un sitio de trabajo, pues no es precisamente el conocer exactamente cuál fue la fecha de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿sí? Seguro eso es importante en ciertos contextos, pero no realmente nos ayuda a determinar el nivel de análisis de alguien, la capacidad para crear un producto, la capacidad para gestionar algunas acciones, para administrar o incluso para relacionarse o administrar el tiempo. Entonces, nosotros necesitamos saber qué es y qué no es la evaluación en cada uno de estos aspectos y sobre todo qué no es la evaluación en STEAM. No me gusta hablar o definir algo por lo que no es, pero muchas veces contribuye a darnos cuenta. A veces ver qué es lo que está del otro lado nos hace entender cuál es nuestra posición. Y entonces, primero vamos a empezar por definir qué no es esa evaluación y ya pues luego vamos a poder ir dándonos cuenta de que sí es, pero pues no tiene que ver con conocimientos declarativos, que es lo que normalmente las pruebas estandarizadas y los exámenes nos piden, ¿no? O sea, se traza una meta de, bueno, los estudiantes tienen que saber este y este y este contenido y se hace una lista de contenidos más allá de una lista de metas a alcanzar. Entonces, no es una memorización de un listado de cosas que necesitamos tener en nuestro acervo, si lo queremos ver así como normalmente se ha hecho en la evaluación tradicional. Tampoco es una colección de errores y deficiencias. El tema de estos errores y deficiencias es que nos enfocamos en lo negativo, en cuantificar, ¿sí? ¿Cuántas veces se equivocó alguien? En cuantificar qué es lo que no hicieron bien. Entonces no es un conteo de respuestas malas, ¿eh? No es esa parte que vemos en los exámenes de, uy, tuve 10 respuestas malas de 20, entonces te saqué 50, ¿no? No nos enfocamos en cuantificar los errores y las deficiencias. Tampoco
nos enfocamos únicamente en el resultado final. Claro que los resultados finales y los productos importan, pero no es lo único importante. A ver, tenemos que entender que estamos dentro de un proceso educativo, un proceso de aprendizaje. Y entonces lo más importante no es el resultado final, sino el proceso y el progreso que se dio durante la actividad, durante el proyecto, durante eso. No es solo lo observable y lo cuantificable. No es solo, ¿eh? Sí, sí, en parte es lo observable y lo cuantificable, pero también tiene que ver la parte cualitativa, ¿sí? También tenemos que incluir una parte cualitativa dentro de lo que estamos nosotros tratando de medir, porque eso nos arrojará mayor información, ¿sí? Definitivamente no son pruebas objetivas escritas y estáticas, ¿sí? Claro, queremos ser objetivos, pero no en la definición de estas pruebas escritas objetivas que buscan la estandarización, sino que buscamos una evaluación un poco más dinámica, ¿sí? Una evaluación que pueda adaptarse, una evaluación que pueda observar más allá de simples resultados numéricos o escritos. Estamos buscando cómo evaluar el desempeño, cómo ir evaluando el progreso, cómo comparar al estudiante con el estudiante mismo y no simplemente meterlo dentro de una fórmula que poco representa el contexto individual de cada uno. Y tampoco son procesos cognitivos de recuerdo, es decir, no es un proceso de memorización, como ya hemos dicho varias veces, ¿sí? Como les digo, hay niveles de pensamiento mucho más importantes o mucho más elevados que el proceso de memorización. Claro que no estamos descartando la memoria, no estamos hablando de que no sea importante recordar cosas, ¿sí? Pero estamos hablando de que eso es simplemente el primer escalón, el primer nivel. Y entonces necesitamos ir ampliándonos, necesitamos ir realmente siendo más ambiciosos en nuestro proceso de enseñanza y procurar que hayan alumnos que lleguen más allá, que lleguen a procesos de análisis, de creación, incluso de evaluación, ¿eh? Dentro de eso, pues una de las cosas importantes de recordar es que vale la pena preguntarse quién es el protagonista de la evaluación. Y el protagonista de la evaluación, en este sentido, definitivamente es el estudiante, ¿sí? ¿Y por qué vale la pena recalcar esto? ¿Por qué vale la pena hablar un poco de quién es el protagonista de la evaluación? Porque a veces nos parecería un poco obvio, ¿no? El que, pues, de plano, el protagonista de la evaluación tiene que ser el estudiante. Sin embargo, muchas veces esto se constituye de una manera distinta, donde el protagonista de la evaluación termina siendo el docente. ¿Cómo el protagonista de la evaluación puede ser el docente? Pues con estos docentes que buscan procurar que, no sé, hagan exámenes muy difíciles y que se enorgullecen de decir, a mí nadie me pasa, a mí nadie me gana, ¿no? O que generan estos problemas extremadamente complicados, ¿sí? Extremadamente complicados y que se enorgullecen de los problemas que hicieron y demás. Claro, no estamos diciendo, y esto es bien importante, no estamos hablando del nivel de dificultad, ¿eh? La evaluación dentro de STEAM también es retadora, ¿sí? No estamos hablando de que significa que, no nos memoricemos nada, no exijamos nada de los estudiantes, hagamos la evaluación fácil. No, a ver, evaluación auténtica y evaluación fácil no son sinónimos. Nosotros estamos buscando que con todos los proyectos y las actividades, los estudiantes se sientan retados, ¿sí? Pero una cosa es sentirse retados y otra cosa es vanagloriarse o dejar que el ego del docente opaque el reto que estamos tratando de hacer, ¿eh? No se trata de ser el docente más difícil, no se trata de hacer la evaluación más difícil, el examen que nadie puede pasar. Se trata realmente de crear un proceso bien pensado, bien diseñado, retador, que forme a los estudiantes y no que los frustre.
Hay una diferencia y una línea bien importante entre causar frustración y generar un reto que haga crecer a nuestros estudiantes. Y eso es lo que buscamos en la evaluación STEAM, ¿sí? Por eso el protagonista de la evaluación es el estudiante, porque lo que estamos buscando es el crecimiento, el desarrollo, cada vez el estudiante pueda obtener más aprendizajes. Entonces estamos centrados en el aprendizaje del estudiante y no en el protagonismo del docente al simplemente pues hacer exámenes impasables o cursos impasables, ¿no? Ahora, ya hablamos de un poco qué es lo que no es, ¿sí? Y vale la pena empezar por ahí porque hay muchos vicios de la educación y sobre todo de la evaluación que tenemos que desaprender, ¿sí? Entonces, como decía, no me gusta empezar o no me gusta definir algo por lo que no es, pero aquí era importante esa parte para poder empezar con un lienzo un poco más limpio y saber qué es lo que no es, qué es lo que hay que desaprender, para luego ya pues meternos al tema de que sí es la evaluación del aprendizaje en STEAM. Y este es un proceso de aprendizaje que nos permite tomar decisiones pertinentes, ¿sí? O sea, lo que estamos buscando es información. Más allá de decir, queremos castigar el error, todo lo contrario, en lugar de ser algo que se castiga, algo que se reprende, debe ser una fuente de aprendizaje, ¿sí? Entonces nosotros queremos información para tomar decisiones pertinentes y para evidenciar, ¿sí? O sea, cuando hay error, entonces tomamos acciones correctivas, ¿sí? Y cuando hay éxito, lo que necesitamos es evidenciar el avance de nuestros estudiantes, que ellos se den cuenta de lo que son capaces y sobre todo el progreso que han tenido, ¿sí? Entonces, la evaluación de desempeño se enfoca en eso, en el proceso, ¿sí? Y se hace de una manera auténtica. Ahora voy a entrar a explicarles un poquito cuál es la diferencia o cómo se constituye esta evaluación auténtica y esta evaluación pues que es mucho más pertinente que la evaluación del desempeño. Entonces, si hablamos de la evaluación, tenemos que hablar de una triada muy importante, ¿sí? De un triángulo interactivo completamente, y aquí es donde hablábamos que sí, el alumno es el protagonista, pero hay otros dos actores muy importantes y este triángulo hay que tenerlo en cuenta para poder tener esa interacción constante entre el alumno, el profesor y el contenido. Y por eso hablábamos que es una evaluación dinámica, porque hay interacción, porque no es una cuestión unidireccional, sino que en la evaluación es tanto parte el profesor y lo que está buscando, la información que está buscando, como el alumno y la retroalimentación que va dando, ¿sí? O sea, por eso hablamos de que la evaluación nos arroja información para tomar decisiones, porque el alumno también es partícipe, porque el alumno se autoevalúa, porque el alumno es capaz de poder dar retroalimentación sobre el curso, sobre el docente, porque el alumno es importante que se involucre, ¿sí? Que haya una implicación en este proceso evaluativo y que no lo vea como esta herramienta represiva, como esta herramienta de coerción, de, bueno, tienes que estudiar porque si no vengo yo con el palo que es el examen y te va a ir mal, sino que tienen que darse cuenta que la evaluación es un proceso de crecimiento, es un proceso de autorreflexión, un proceso que realmente nos ayuda, ¿sí? Entonces, es esa capacidad del estudiante de poderse vincular con el contenido y con el profesor, pues nos ayuda a potenciar no solo la comprensión, sino que el progreso en general, el progreso educativo del estudiante. Por eso es que tiene que ser interactivo y por eso es que cada uno de estos elementos de esta triada, como les digo, que es tan importante, pues se vuelve clave, ¿sí? Entonces, si queremos definir evaluación de desempeño, vamos a darnos cuenta
que la evaluación de desempeño realmente es la valoración de acciones y productos, no solo de un producto final, ¿sí? Sino que de las acciones y los pasos que hay para llegar a ese producto. También hablamos del producto final. No estamos dejando de lado el producto final y bueno, y si no sirve nada de lo que hicieron, no importa. No, no es así. Pero el proceso para llegar ahí realmente es donde está la riqueza del aprendizaje. Y esto nos permite, nos da la pauta para poder retroalimentar el aprendizaje y validar el desarrollo de competencias. ¿A qué me refiero con eso? La evaluación debe también ser parte de nuestras herramientas formadoras. La evaluación debe ser algo que nos permita ayudar a los estudiantes, ¿sí? Y sobre todo cuando hay algún error, cuando hay algo que mejorar. Pero también es algo que nos debe ayudar a evidenciar, validar, a exponer el desarrollo que han tenido nuestros estudiantes a lo largo de algún proyecto, a lo largo de alguna dinámica de aprendizaje, alguna actividad STEAM, ¿sí? Por eso decía que, bueno, vamos a la parte de las dimensiones. Decía que no solo era la parte cuantitativa y de observación, sino que también, pues, dentro de las dimensiones sí está la observación y es clave. Los docentes tenemos que estar en constante observación de nuestros estudiantes y del progreso que ellos van teniendo y tenemos que tener herramientas para medirlo, ¿sí? Una observación no simplemente es subjetiva en cuanto a, no sé, cómo me cae, cómo me hace sentir, ¿no? Estas observaciones tienen que ser puntuales y tienen que haber instrumentos objetivos que nos permitan dar también o medir lo que vamos observando. Es una herramienta que nos permite tener una dimensión de seguimiento. Este seguimiento, pues realmente es lo valioso de una evaluación de desempeño. El poder ir a la par del estudiante y no esperar a que fracase, no esperar a que ya perdió el examen y entonces que repita el curso, ¿sí? Sino que ir a la par, dando ese seguimiento, porque el objetivo de nosotros como docentes debe ser que los estudiantes terminen con éxito cada uno de nuestros cursos, que alcancen los estándares y las competencias que estamos buscando. Y otra dimensión importantísima que muchas veces es descuidada, o por no decir siempre es descuidada dentro de la evaluación tradicional, es la medición de conductas. Definitivamente las habilidades blandas y las conductas son factores de éxito dentro de nuestra vida profesional y nos enseñan poco, nos dan poca información sobre cómo mejorar, cómo administrar, cómo regular nuestras conductas. Pero la evaluación de desempeño sí toma en cuenta esa dimensión donde medimos también las conductas. Por último, para definir la evaluación de desempeño podemos darnos cuenta que tiene un carácter formativo, ¿sí? Es decir, todo el tiempo está tratando de aportar y lo que decía, que ve el error como una oportunidad de aprendizaje. Hay una retroalimentación constante del desempeño, eso es la dimensión de seguimiento, que es algo que nos amplía, nos hace más grande la probabilidad de éxito de los estudiantes. Habla o también incluye el valor de la colaboración, ¿sí? Que esta parte es muy importante porque nos ayuda a poder reflexionar sobre nosotros mismos, pero también reflexionar sobre el trabajo de otras personas, ¿sí? También tiene un sentido retador y esto es lo que ya me había anticipado un poquito a contarles, pero definitivamente es importante que la evaluación sea retadora, que nuestros estudiantes se sientan retados, que sientan esta motivación por tratar de resolver algún reto, valga la redundancia, ¿sí? Porque eso capta el interés y porque eso nos hace también que los estudiantes tengan un alto grado de respeto por lo que están haciendo y que vean que es valioso y no que simplemente es un trámite que hacer, Tenemos que, por más que estamos diciendo que la evaluación tradicional se reduce a ciertas estadísticas, a ciertos datos cuantitativos que poco nos contribuyen,
eso no significa que seamos completamente subjetivos. Eso no significa que no busquemos resultados tangibles, ¿sí? Todo lo contrario, la evaluación de desempeño busca ese resultado tangible. Busca la transferencia de conocimiento, ¿sí? El poder hacer estas relaciones entre distintos campos, distintas áreas de estudio y poder hacer esa transferencia de conocimientos que nos permita en situaciones distintas a la que nos estamos enfrentando, igual rescatar competencias que hemos ido adquiriendo durante estos procesos. Y sobre todo nos da un carácter de... o nos contribuye con los procesos metacognitivos. Definitivamente la evaluación de desempeño hay un aspecto individual de autorreflexión, ¿sí? Que nos hace darnos cuenta de lo que estamos aprendiendo y nos hace darnos cuenta también de los errores o de las fallas que necesitamos ir mejorando. Entonces, el hacernos conscientes de nuestro propio proceso educativo es algo de valor muy, muy grande. Entonces, habíamos hablado que la evaluación en STEAM es una evaluación de desempeño, pero también es una evaluación auténtica. ¿Qué es la evaluación auténtica dentro de la educación? Pues la evaluación auténtica busca apelar a una dimensión real, ¿sí? Es un trabajo, pues, hasta cierto punto desperdiciado cuando no hay una dimensión de realidad, cuando no hay una dimensión auténtica. Es simplemente hacer trabajo por hacer, escribir por escribir, llenar círculos de cada una de las opciones múltiples que nos brindan. Entonces, realmente no buscamos eso, buscamos que haya una autenticidad y una dimensión de realidad para que también el estudiante pueda darle valor y que vea que está haciendo cosas que pronto van a ser valiosas no solo para esa misma persona, sino que para el resto de la sociedad. ¿Qué buscamos evaluar en esta evaluación auténtica? Pues actividades generativas, actividades de análisis y también la participación. Participar es muy importante, no solo dentro de los procesos de STEAM, sino que realmente en la vida real. El nivel de análisis es realmente lo que ya a nivel profesional se busca. Un proceso mecánico, pues cada vez estamos siendo más reemplazados por las máquinas y la inteligencia artificial, y entonces lo que necesitamos buscar es que nuestros estudiantes puedan ser analíticos y sobre todo que puedan generar diferentes espacios, diferentes pues actividades productivas, ¿sí? ¿Con qué características cuenta una evaluación auténtica? Es un proceso reflexivo, ya lo mencionamos, toda esta parte de metacognición es hacernos conscientes del avance o de los retos que no hemos logrado superar, ¿sí? Del avance que vamos teniendo, de los retos que no hemos logrado superar. Tiene un enfoque en la práctica experiencial. ¿Por qué? Porque otra vez queremos llegar a esa dimensión de realidad, ¿sí? Queremos llegar a esa parte que nos ayude a tener experiencias que se relacionen con el mundo real. Y toma en cuenta la enseñanza y la cognición situada, ¿sí? Es decir, nos volvemos personas que podemos evaluar lo circunstancial, cada una de las circunstancias dentro de lo que es dentro de lo que se está desarrollando, y no evaluaciones que buscan esta estandarización, pero que realmente dejan de lado el contexto, ¿sí? Entonces son evaluaciones contextualizadas, y entonces eso las hace pertinentes al estudiante, a su realidad, a su entorno, a su contexto cultural, a su edad, ¿sí? Eso es básicamente lo que vamos buscando. Entonces, lo que nosotros podemos decir que tenemos como estrategias de evaluación es esta parte de la autoevaluación o la evaluación 360, ¿sí? Donde nosotros nos evaluamos, pero también existe un espacio de heteroevaluación donde el docente evalúa a los estudiantes, y también donde hay un espacio para la coevaluación, donde los mismos compañeros pueden no solo
es un momento de juicio, sino que realmente es un momento para poder evaluar, para poder ver el trabajo de los demás y también aprender de él. Incluso en la coevaluación tenemos espacios de aprendizaje para ver cómo hubo diferentes soluciones y cómo es posible que otras personas pensaron de una manera distinta el mismo tema. Y con eso nos vamos enriqueciendo cada uno. Entonces, para ir finalizando, la evaluación en STEAM es una evaluación que busca autenticidad, que evalúa el desempeño y no solo el producto final. Es una evaluación que, si bien busca ser objetiva, no simplemente nos arroja datos que son poco pertinentes, ¿sí? No se basa solo en la memorización, sino que busca un espectro mucho más grande de los niveles de pensamiento. Y entonces se vuelve una evaluación que va formando a los estudiantes en cada una de las etapas. Una evaluación que realmente aporta al estudiante, porque lo pone como el protagonista del proceso. Y entonces es una evaluación que realmente contribuye al proceso educativo y que no se vuelve una herramienta más de coerción, una herramienta más de represión hacia los estudiantes, o una instancia que simplemente genere estrés y que nos aporte poco a la vida real. Esta es una evaluación que se basa en la realidad y que tiene un seguimiento constante que nos permite avanzar en el ámbito académico, en el ámbito educativo, y nos permite cada vez ir mejorando, porque vemos el error como una oportunidad de aprendizaje y no como un fracaso. Y entonces así garantizamos que va a haber un proceso que acompañe al estudiante, que lo haga mejorar y que realmente aporte para las situaciones a las que se enfrentará más adelante cuando termine su etapa educativa. Así que espero que con esto tengan un poco más de, pues, haberles ampliado un poco el tema de la evaluación en STEAM, que es auténtica y que evalúa el desempeño, y que veamos las bondades que esto trae y por qué es tan pertinente para los procesos que hemos ido desarrollando durante el curso. Muchísimas gracias por su atención.